pero le cuento que hoy estamos un poquito sentimentales porque si oíste los audios, su tío lloró y todo ese asunto, pero cualquier cosa que podamos colaborarle, mami, está muy bien. Y si necesitas cualquier cosa que nos estás abriendo también la mente, porque como uno se olvida, pero ya con tus preguntas y todo, pues ahí vamos arreglando el camino, mami. Bueno, mi amor, entonces que estés bien, mi vida. Mami, su tía me está diciendo que como sus abuelos la mandaron para Cali en ese tiempo, ella no supo al fin qué pasó con eso. Cuando el tipo alzó el arma y disparó y le pegó el tiro a Maxi en la 100. Pero digamos que no habían cruzado ni siquiera una palabra de nada. Apenas él iba llegando. Yo tengo esa película en la cabeza, mija, sino que me toca devolver el cassette bien todo y me acuerdo, creo que hasta el más mínimo detalle. Gracias, mi amor, gracias por todo, porque realmente solo una persona tan sensible como tú puede captar todo esto, todas estas vivencias de nosotras y de toda la gente. En los 2 episodios anteriores hemos narrado gran parte de la vida de 3 mujeres, Miriam, Flor y Patricia, las hermanas Pardo. Patricia es mi madre y Flor y Miriam, como tías maternas, han sido otras madres para mí. Durante todos estos meses en que he estado escribiendo esta historia, el WhatsApp de las 3 ha estado sonando constantemente con mis preguntas, con dudas que surgen después de la entrevista, y aunque el episodio está basado solamente en sus historias, incluso otros miembros de la familia nos han ayudado a reconstruir eventos, fechas, dolores y alegrías. Mi tío Germán, mi padre y mi prima Diana, por ejemplo. A veces me siento culpable porque los he hecho llorar, regresar a esos tiempos que han querido dejar atrás para que ya no duelan más, pero luego, cuando escuchan el resultado, dicen que valió la pena, y que han llorado también, pero de emoción. Así que aquí seguimos con esta tarea de narrar sus vidas en paralelo, 3 historias entrelazadas inevitablemente a través de los años por ese hilo inquebrantable de la familia. Si no han escuchado los 2 episodios anteriores, les recomendamos que vuelvan a ellos antes de iniciar este. Yo soy Paola Cadena y esto es Recordarte, un podcast donde la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. Eso era de cada 8 días casi, y el parejo era su papá. Eso sí. Y nosotros, eso sí, mejor dicho, nos armamos, que el señor de debajo del piso de su mamá decía, pero doña Patricia, ¿por qué no me invitan? Porque me tengo que soportar todo el ruido. Pero su papá era el parejo. Y armábamos y pasábamos sabrosos, me sé. Hemos narrado hasta este momento varias tragedias y momentos difíciles en las vidas de Patricia, Flor y Miriam. Episodios que cada una tuvo que vivir y afrontar desde su propia experiencia y como familia. Recuerdos que yo no tengo porque aún no existía o estaba muy pequeña para retenerlos en la memoria. Sin embargo, lo que sí tengo muy claro desde mis primeros años es que en la familia Pardo se sabía muy bien cómo festejar. Las 3 hermanas han tenido un espíritu festivo que les venía seguramente de su madre, mi abuela Blanca, a quien también recuerdo siempre alegre y dispuesta a bailar. Ella, mi abuelita, se sentaba sonriente cuando alguien decidía destapar una botella de aguardiente y subir el volumen de la música, y pedía que le trajeran 6 cervezas de la marca Clausen, pues no podía tomar aguardiente por sus problemas del corazón. De mi mamá me acuerdo que era una mujer muy alegre, era una mujer que le gustaba mucho la música y la música como selecta. Mi mamá tenía un gusto para la música muy bueno, igual que el de mi papá. Mi mamá le gustaba que la sacaran a bailar y ella bailaba muy suave, muy bonito, se dejaba llevar de la persona, de la pareja. Era muy alegre, ella se le veía como en esa cara, esa ternura cuando bailaba. Incluso desde la juventud de las 3 hermanas, sus padres estuvieron siempre en las fiestas y fueron ellos seguramente los que dejaron ese legado en la familia. Y su abuelita y su abuelito. Es que nosotros, me acuerdo tantos, me sé que a ellos les gustaba, se pegaban a las discotecas con nosotras.
y mi papá y mi mamá ganaban concursos de baile y todos los dos. Un día se ganaron una botella de aguardiente, los dos bailando, los aplaudieron y todo porque tenían ese vigor. Ellos fueron muy festivos, eso sí, mejor dicho, en la rumba. Y nosotros nos pegábamos, eso es como de familia, se me hace la rumba. Con mis hermanos y mis primos crecimos viendo cada tanto una de esas fiestas en que se bailaban todos los clásicos de la familia, desde un joropo hasta un rock and roll, eso sí, con velas encendidas en las manos de las mujeres cuando se trataba de una cumbia. Y siempre pensé que ese acto de prender las velas y apagar las luces era como un ritual familiar que celebraba la vida. Yo siempre era la que me tocaba poner la música toda la vida en todas las reuniones me decían Al Capone porque a mí me fascinaba ponerle, como me ha fascinado tanto la música, entonces a mí me gustaba ponerles de todo, bailábamos joropo, cumbia, rock, mejor dicho, eso, yo les hacía unas combinaciones y nos los mantenía despiertos toda la noche. Ya uno prendidito, entonces empezaban con el twist y viene ese pasito que uno se agacha y que todos se agachan. Ay, yo me agachaba, pero después para pararme nadie me paraba y yo era toteada de la risa y todos se burlaban de mí. Ahí sí no les duele nada, ahí sí no sé qué. Quedaba yo trabada en el piso, les tocaba darme la mano para ayudarme a parar, pero eso me paraban y otra vez dele a la rumba. Había en cada fiesta una canción que sonaba en algún momento de la noche para mi abuelita Blanca. Le gustaba un disco reggae que había, pero es que no me acuerdo del nombre, y ella le encantaba bailar ese disco. O sea, ella le sacaba a la persona que estuviera cerca para que bailara con ella. Esas fiestas que hacíamos en familia eran deliciosas, muy deliciosas. Tiempos aquellos, sacábamos las velas, nos subíamos encima de los muros a bailar, que la cumbia, no, que no hacíamos, qué tiempos tan ricos que pasamos en esa época. Después de la tragedia de la muerte de Horacio que narramos en el episodio anterior, llegó una vez más la vida nueva a la familia. Lo único que logró sacar a Patricia del dolor por la muerte de su hermano y la obsesión por encontrar al asesino fue un embarazo, que además no sería un embarazo cualquiera, pues traía para ella y para Fernando, su esposo y mi padre, una sorpresa. Recuerdo tanto que como a los 8 meses el estómago mío estaba muy grandísimo, entonces ya el obstetra tenía cita con él y me vio y me dijo, uff, usted se engordó muchísimo, pues le cuento una cosa, vamos a hacer una ecografía porque es un muchachote o muchachota, niña o niño, grandísimo, o son 2. Patricia sintió muchos nervios cuando el médico le dijo que existía esa posibilidad de que en lugar de un bebé fueran 2 los que venían en camino. Y cuando hicieron la ecografía, pues era que no lo habían visto porque uno de ellos estaba totalmente detrás del otro. Entonces al hacer la ecografía no se veía, sino que estaba adelante y el que estaba atrás era Danielito y el que estaba adelante Jorge. Entonces se veía a Jorge completamente bien, pero el otro no. El médico le preguntó a Patricia que si quería que Fernando entrara al consultorio para darle la noticia y ella le dijo que sí. El doctor salió y lo llamó. Entonces dijo, vea la belleza que usted hizo. Entonces su papá no sabía nada. Y sí, empezó a mostrar y dijo, vea, aquí hay un corazón y el otro lo que pasa es que está muy perdido y busco, vea, aquí está el otro. Son gemelos. La reacción de Fernando en medio de la sorpresa fue dejar salir un par de lágrimas, y Patricia recuerda lo que le dijo al doctor. Fernando dijo, bueno, pero que sea cierto, no me vayan, me acuerdo de esas palabras, que sea cierto, no me vayan a ilusionar, porque después ya me ilusioné, ya nos ilusionamos y sí, ya como que dijimos, es
que chica, qué rico. Y nos pusimos contentos. Por lo inesperado y urgente de la noticia, pues Patricia tenía ya 8 meses de embarazo, la situación se puso un poco apretada. Estábamos sin plata y le dijimos a Carlos Pedraza, que en esa época, figúrese, en esa época nos prestó 36.000 pesos, ¿no? Y con esos 36.000 pesos compramos más ropita, más pañales. El parto fue todo un espectáculo entre los médicos y los residentes que la atendieron. Yo empiezo a ver esa mano de médicos de todos muchachos practicantes, empiezo poniéndose los tapabocas ligeritos y los zapatones esos que se ponen y por los pasillos corriendo. A mí me llevaban en camilla para la sala de partos, de donde estábamos a la sala de partos, y esa cantidad como 20, 30 muchachos detrás, mami. Nació Jorgito primero y eso, aplaudieron y bravo señora, no sé qué, y a los 5 minutos, ay, viene el otro y otra vez ese escándalo, pero mami, yo me veía alrededor de la camilla, veía como 50 cabezas todas ahí encima, mirando todo el mundo ahí el parto. Todo salió bien durante el parto, pero una vez habían nacido Jorge y Daniel, a Patricia le empezó un dolor de cabeza insoportable que no le permitía levantarse ni siquiera unos centímetros de la almohada. Habían cometido un error al inyectar la anestesia y los médicos mismos no sabían muy bien qué hacer al respecto. Raros, era una cosa que yo creo que nunca nadie la ha sentido, porque no eran dolores de cabeza normal ni nada, sino como si por dentro de la cabeza tuviera algo que me estuviera martillando, de empezar pero una cosa terrible, un ruido, un dolor terrible. Y de la única manera que a mí se me quitaba, se me pasaba momentáneo, era con la estirada, totalmente en el piso o en una cama, pero estirada. Sin respuesta por parte de los médicos, Patricia fue dada de alta y trasladada a su casa, donde tuvieron que adecuar un espacio en la sala para que se pudiera acostar de forma completamente horizontal, pues no soportaba ninguna otra posición. Así pasaron varias semanas, con los bebés a cargo de Blanca, su madre, y de mi padre, mientras ella vivía sedada para calmar el dolor. Después de haber estado como 18 días sin poderme parar de la cama, entonces esa mañana me desperté como diferente, me sentía como mejor y me fui parando despacito y así fue hasta que me senté y me paré a hacer un tinto y dije voy a hacerles un tinto, eran como las 4 de la mañana y me puse a la cocina, hice el tinto y se lo llevé a su abuelita y yo mamá quiere tinto. Cuando su abuelita me vio de pie, y esto mija, y esto qué hace aquí, qué pasó, por qué está de pie, le dije no mamá, es que me siento mejor. Ay, no, esto sí es un milagro, Virgen Santísima. Y eso empezó a llamar a Fernando, esto aquí pasó un milagro. Y como lo decía su madre, realmente parecía que había ocurrido un milagro. Después de su recuperación, Patricia y Fernando se pusieron a investigar sobre lo que le había pasado, y los casos que encontraron tuvieron todos desenlaces terribles. Parálisis permanente, pérdida de facultades y efectos irreversibles en las vidas de otras mujeres que sufrieron el mismo incidente. Luego de esto vino la crianza. Patricia estaba a cargo de una niña de 4 años y de 2 bebés recién nacidos, y esa responsabilidad, por supuesto, no era nada fácil. Fernando trabajaba de lunes a viernes para responder por todos los gastos de la familia y la ayudaba con los deberes de la casa cuando podía. Pues todavía no teníamos lavadora, entonces no podíamos comprar pañales desechables, entonces conseguí la tela garza y mandé a hacer los pañales de tela. Entonces a mí me tocaba todos los días, yo lavaba 36 pañales de los 2. Entonces lavaba como el miércoles lo de la ropa de lunes, martes y miércoles. Y su papá el sábado lavaba lo de miércoles, jueves y viernes. Y su papá resultaba con el dolor de cintura, se estiraba así, todo eso hasta aquí, ¿no? Ya después mi Dios nos ayudó y compramos la lavadora. Los días que ella tenía que lavar, su madre venía y le ayudaba a cocinar el almuerzo y en las tardes se sentaban a jugar parqués cuando podían. La casa permanecía llena de barandas de seguridad para que los niños no entraran a la cocina o se fueran por las escaleras mientras ella hacía cualquier oficio. Cuando uno se enfermaba de cualquier cosa, pasaban pocas horas antes de que el otro tuviera los mismos síntomas, y si uno se despertaba y lloraba, despertaba al otro, y eran entonces 2 bebés por calmar.
Fue una tarea dura y muy demandante, y Patricia se dedicó completamente a sus hijos durante todos esos años. Los padres de ellas tres se habían separado. Después de muchos años de soportar una relación difícil con su esposo, Blanca decidió poner final al matrimonio. La casa que tenían en común se vendió y se dividieron en partes iguales el dinero. Blanca, la madre, se fue a vivir con Miriam y aportó su dinero para la cuota inicial del apartamento en que vivían las dos. Carlos, el padre, vivió un tiempo solo, pero después de una situación problemática con su arrendatario, terminó viviendo con Patricia, su esposo y sus 3 hijos, una situación que en un principio se pensó como temporal, pero que se extendió por 7 años. Difícil, muy difícil, y fuera de eso sus tragos, que le gustaban los tragos, que llegaba rascado, que me daba miedo que le pasara algo, fuera de eso pues su cuestión de enfermedades, que él se quejaba de lo que no tenía, era una forma de ser difícil. Era un hombre con un carácter fuerte y estricto, sobre todo en sus años más jóvenes. Especialmente para Blanca, la madre, fue un hombre con el que sufrió por muchas razones, y no por falta de amor de su parte, porque todas coinciden en que amaba a su esposa y a sus hijos profundamente, aunque sus formas de demostrarlo no fueran las más acertadas, sino más bien fue así porque, como muchos hombres de su época, creció en medio de un ambiente de violencia, machismo y frialdad que muchas veces replicó en su propia familia. Y ahora, ya como un hombre mayor, viviendo con Patricia, su yerno y sus nietos, ese carácter de Carlos no había cambiado, ni tampoco esos hábitos que siempre tuvo, como el de beber y luego causar conflictos en la casa. Después ya empezaron pues los problemas, porque pues ya los muchachos empezaron a crecer y el apartamento pues tan chiquitico y fuera de eso pues su abuelito era siempre duro, ¿no? Pues era un carácter muy difícil, muy difícil. Entonces teníamos ya pues muchos encuentros y cosas pues de padre e hija, pero con todo y lo que yo viví con su abuelito y todo lo que yo pude tratar de ser con él, de estar pendiente de sus cosas, de su ropa y todo, y sin embargo cuando él se tomaba un trago yo era la mala. Los problemas y disgustos que Patricia tuvo que soportar fueron muchos. Cada mes, el día que él iba a cobrar su pensión, se arreglaba desde muy temprano, se peinaba y se ponía jugo de limón en el cabello, se vestía con su mejor traje, uno de color gris, y siempre cargaba un pañuelo en la solapa. Salía a eso de las 3 de la tarde y llegaba siempre pasada la medianoche, casi que cargado por 2 o 3 de sus amigos del barrio, con un pollo asado para la familia y con toda la intención de discutir con Patricia por la razón que fuera. Un día, por ejemplo, perdió sus llaves de la casa. Y él se fue a ir y buscar su llave y no la encontró, y no la encontraba. Entonces, que usted me cogió la llave, me decía que usted cogió la llave. Y yo, pero papá, ¿por qué le voy a quitar su llave? Que sí, que esa la llave era mía, que no sé qué. Le dije, no sé, me da la llave. Le dije yo, pero ¿cómo le voy a dar la llave mía? Entonces que yo me quedo aquí encerrada con los muchachos mientras que usted se va. Sacó la cabeza por la ventana y empezó, vecinos, mi hija me quiere matar, me está encerró aquí en esta casa y no me deja salir. Pero un escándalo, mami, Virgen Santísima. Pero terrible. Como este episodio hubo muchos, hasta que un día Patricia se cansó y habló con sus hermanos. Les dijo que ella no podía ser la única responsable de cuidar a su padre y que tenían que buscar una solución entre todos. Después de discutirlo y de consultar opciones, alguien les sugirió un hogar geriátrico y llegaron a la conclusión de que esa sería la mejor opción, pues él no estaba dispuesto a vivir con otro de sus hijos y para ellos era difícil lidiar con su carácter. Así fue como, sin estar muy contento con la decisión, pero sabiendo que Patricia había llegado a su límite y no lo recibiría más, Carlos aceptó irse a vivir allí. Como a los 8 días fuimos a visitarlo con Bernardo y mi mamá. Y ay, mami, mejor dicho, nosotros salimos con Bernardo, nos hicimos a un ladito y se nos llenaron los ojos de llanto. No es que fuera una cosa terrible, pero de ver a mi papá que era su forma de ser tan extrovertida, que le gustaban sus tragos y en fin su manera de ser, que bailaba hasta último momento, y verlo ahí, una piecita con un bañito sin puerta, dentro de la misma pieza. El lavamanos, y me decía, mía, me ayuda a lavar una camisita, que es que aquí no, a mí aquí toca lavar uno y es en el lavamanos. Yo, ¿qué? Y todo así, que todo como muy triste, muy triste. Pero es una parte muy triste, mami, muy triste porque uy, no,
No, eso no lo quisiera vivir. La verdad, mami, es que uno ya con los años que uno tiene, piensa en esa situación y todo y dice, uy, Dios mío, primero que se muera uno antes de que pues lo tengan que llevar así a un sitio de esos. Esa es algo muy, que como un arrepentimiento. Yo sí siento como un arrepentimiento de verdad, mami, de haber hecho eso, pero como las circunstancias, no sé. Lo sacaron y se fue a vivir temporalmente con Flor, pero parecía que anímicamente había quedado muy afectado por su estadía en ese lugar y muy poco tiempo después su estado físico se deterioró y lo tuvieron que llevar de urgencias a la clínica. Miriam me llamó un día y me dijo Patricia, véngase que mi papá se agravó y los médicos dicen que mi papá está descerebrado o algo así. No, pues yo me fui para allá. Yo llegué y sí, él estaba como cuando una persona está en estado de coma. Entonces yo llegué y yo le cogí la mano. Yo le cogí la mano y le dije, papá, soy Patricia. Y él me cogió la mano y me apretó varias veces. Entonces entró un médico y le dije, ay, doctor, mi papá está, él me entiende, él me apretó la mano y él está dándose cuenta. Dijo, no señora, es puro subconsciente, debe ser que usted fue una hija especial para él. Los últimos días de mi papá fueron muy terribles porque él estaba viviendo conmigo y él se hinchó mucho, no podía respirar. Los pies se le hincharon, ni podía caminar ni nada. Estaba totalmente ahogado cuando ya mi papá tuvimos que llevarlo de urgencias y lo llevamos para la caja de previsión y allá lo dejaron. Ahí mi papá ya no volvió a salir de la clínica. Flor recuerda cómo esa agonía de su padre la hizo tomar una decisión que quería tomar hace mucho, pero de la que no había sido capaz. Cuando estaba en agonía le sacaban líquido de los pulmones de nicotina, pasaban delante de nosotros, nos sentamos Germán, Mauricio y yo ahí afuera y por el frente de nosotros pasaban con unos tanques de vidrio llenos de nicotina. Y nosotros pues fumábamos también como locos. Yo había acabado de comprar un paquete de Marlboro y yo había hecho muchos intentos de dejar de fumar, pero tenaces, y no había podido. Ese día cogí ese paquete de Marlboro sin estrenarlo ni nada, lo volví pedazos y dije, papá, le prometo que nunca más vuelvo a fumar. Carlos se fue rodeado de todos sus hijos y de Blanca, su ex esposa. Ya llegó Bernardo, estábamos con Mauricio, todos ahí, mi mamá y todos al pie de la cama de él cuando entró una enfermera y dijo, ¿ustedes creen en Dios? Entonces todos dijimos, claro, sí, son creyentes, fue que dijo. Dijimos, sí, dijo, entonces quiere que recemos un Padre Nuestro porque él se está yendo. Entonces nos cogió todos, cogimos así la mano y rezamos y se fue mi papá. Entonces, por favor, salgan, no sé qué más. Y cuando salieron, nos mostraron de que toda la droga que le daban, las pastas y todo, las tenía debajo de la almohada, debajo del cuerpo de él, no quiso tomar. Entonces el médico, yo le pregunté que por qué eso él así, dijo, se mamó, se cansó de todo, de poner pereque, de no sé qué, en fin. Entonces esa vaina dura, pues que le ganaron esas fibras, que se había cansado de todos y de la vida, pero dijo, se cansó, se mamó, él no quiso más. Mi abuelo conducía trenes y ponía en su cabello limones blancos. Respiraba con el sonido de una locomotora y caminaba con la misma lentitud del tren. Como el tren, fumaba para andar y solo en el humo reconocía su presencia. Él, como todos, dejó un día de ser hombre y se convirtió en despojo con aire escaso. El ferrocarril cayó la música, en sus ojos la vida encontró un silencio y el azul que miraba en él terminó su viaje. Durante esa época Miriam empezó a trabajar con una señora de clase alta, con muchísimo dinero, que estaba terminando una tesis doctoral en Francia y que necesitaba un asistente. Yo empecé a trabajar en la cuestión de lo de la tesis de ella.
Entonces eran para hacer en la máquina de escribir, le pasaba todos los borradores y se los llevaba al maestro que le estaba haciendo la traducción a ella en francés. El trabajo con esa señora se fue haciendo cada vez más absorbente a medida que ella le pedía más horas de disponibilidad, y no solo que se hiciera cargo de sus labores de transcripción, sino que se convirtiera prácticamente en su sombra. Y a pesar de que pasaban tanto tiempo juntas y de que Miriam se convirtió casi que en una persona esencial en la vida de esa mujer, nunca recibió de su parte un buen trato. Fue muy tenaz el trabajo con esa señora. De mis trabajos te cuento que fue el más duro que yo tuve. Me sentí humillada, me sentí mal con ella. ¿Porque la trataba mal, tía? Porque ella me trataba mal y me hicieron cosas muy feas, mami. Desafortunadamente, el privilegio de aquellos que tienen más que otros muchas veces se traduce en humillaciones y maltratos, que dejan marcas dolorosas en las personas. Como parte de su trabajo, llegó un momento en que Miriam manejaba prácticamente todos los trámites financieros de esa mujer, diligencias bancarias, llamadas con abogados, reuniones y demás. Y un viernes se perdió un cheque de 10 millones de pesos. Un cheque de esos cruzados y de todo ese asunto. Y el hijo de marca cheque no apareció por ninguna parte, desbaratamos el apartamento y todo. Y yo empecé a angustiarme, mami. Yo dije, no. Y yo manejando, decía, no, pues yo me voy a ir a la cárcel. Y entonces, ¿qué hizo la Adriana? Cogió y me llevó para el banco. Y me hicieron tomar fotografías en el banco a ver si yo había ido a cobrar el cheque. Me hicieron ir a la inspección de policía. Yo ya casi me metieron a la cárcel, mami. Figúrese la angustia mía tan tremenda, mami. Miriam salió ese día del trabajo devastada y sin saber qué hacer. Yo llegué a la casa atacada de llanto, pues tanto que yo llegué donde mi mamá, yo llegué brotada toda. La angustia que sentía le provocó una reacción en la piel y esa noche no pudo dormir. Todo sucedió un viernes y su jefe le dijo que se tomara el sábado libre, pero que el domingo tenía que estar de vuelta porque necesitaban esclarecer el asunto del cheque. Me quitó la llave porque yo llegaba y abría la puerta con la llave mía y todo, me quitó la llave porque ya no podía dar la llave a una ampona. Timbré y la hija se demoró para abrirme y pum, otra vez timbré y me abrió. Entonces dijo, ¿qué? ¿Cómo te fue? Entonces dije, no, pues fíjese, doctora, he estado enferma. Mire, me broté todo y todo. Dijo, ay, sí. Ya si Micho le dio el ataque, se iba a morir, sino que me dijo la vieja así. Y yo dije, uy, ¿qué? Ya apareció el cheque. Me dice la uy, cuando me había aparecido el cheque, mami, yo me provocaba por esa, agarrarla y matarla. Sinceramente, mami, yo le cogí, pero la bronca, y si me tocó seguir con ella fue por neta necesidad económica. Porque cuando me dio eso de lo de la plata, mi mamá se atacó de llanto. Yo llegué vuelta nada a la casa. Después de tomarme en fotografías, así todo como una ampora. Entonces mi mamá dijo, no, mija, nos tomamos una guapanela, pero no trabajamos con esa gente. Miriam estaba pagando las cuotas mensuales del apartamento en el que vivían ella y su madre, y esa responsabilidad no le permitía dejar el trabajo. Y precisamente por esa razón, por su necesidad, esa mujer que era su jefe jugaba constantemente con sus sentimientos y la manipuló de muchas maneras y durante muchos años. Otra manipulación de la señora fue tremendo, que su papá y su mamá son testigos, mami. Porque entonces, claro, ella veía que tenía una persona de neta confianza que sabía si iba para Europa y me dejaba todo, el apartamento y todo a mi manejo. Entonces, y llegaba yo, Miriam, váyase este fin de semana, hágame ese favor, y va a todas las donde están haciendo los apartamentos esos, y me trae papeles y todo, a ver si te compro otro apartamento. Entonces yo llegaba toda feliz, y Fernando me acompaña, y Patricia me acompaña, nos íbamos todos a mirar, que el apartamento allí, que la casita acá, que tal, y llegaba donde la vieja, ay doctora, mire que vi esto, me pareció lindo, que tal. Déjamelos ahí encima del escritorio. En ese escritorio se quedaban siempre los sueños de Miriam de tener esa casa que la doctora Adriana, como se hacía llamar su jefe, siempre le prometió. Es que como era que yo hay veces cuando paso por ahí, por ese sector donde yo trabajé, se me palan los pelos de ver todo lo que yo pasé ahí, mami. Para mí fue lo terrible. Al cabo de varios años, en 1993, Miriam decidió renunciar a su trabajo con esa señora y con el pago de su liquidación, ella y su madre se trasladaron a Ibagué, otra ciudad donde vivía por entonces su hermano Germán, y emprendió allí un negocio independiente. Yo puse el negocito de comidas rápidas donde Germán y todo. Y ahí pues me cambió el panorama, ya de todas maneras de ese yugo yo descansé. Su hermano Germán tenía una panadería y en el mismo local Miriam abrió una venta de perros calientes, hamburguesas
y otros platos de comida rápida. Se sintió liberada del peso de ese trabajo y sobre todo de su jefe, pero el negocio no daba tantas ganancias como hubiera querido, y el peso de la escasez económica empezó a hacer mella. Por ese tiempo, su ex jefe llegó sorpresivamente de visita a su casa. Le dijo que la extrañaba mucho, que la necesitaba, y le ofreció trabajar con ella por un sueldo un poco mejor del que tenía antes. Pero doctora, yo no puedo dejar a mi mamá sola. Yo ya no puedo trabajar en Miriam, que sí sé cuándo. Y me dijo que me pagaba más. Ya no en nómina ni nada, sino por contrato, por honorarios. Entonces era bueno. Y yo dije, ¿yo cómo voy a perder eso? También la vaina de la plata, uno la carencia, uno de plata y no uno de... Y mi mamá dijo, ay, mija, usted verá, ya las conoce usted y ya sabe cómo son. Presionada por la escasez, Miriam empezó a trabajar nuevamente con ella, llevando un tren de vida completamente agotador, pues ahora su casa y su madre ya no estaban en Bogotá, sino a una distancia de 4 horas. Y me iba, el domingo por la tarde salía de Ibagué, llegaba donde su mamá. Y de ahí trabajaba hasta el viernes, y el viernes salía y cogía flota para Ibagué. Pero eso fue tremendo, porque me cogía otras de San Mateo, mi mamá sola, llegaba a traer ropa, llegaba yo ya el viernes bien madrugada, yo no dormía, sino dejaba para dejarle a mi mamá todo arreglado, la casa y todo para el fin de semana, mi mamá solita otra vez. Miriam había vivido muchos años dedicada a sostener la casa que tenían con su madre, a cuidarla a ella, a sostener entre las dos un hogar. Durante esos años tuvo algunas relaciones de pareja que nunca llegaron a cumplir realmente con sus expectativas, 2 en especial que fueron importantes, la primera de ellas con un hombre llamado Manuel. Ese tipo me quitó media vida a mí también. ¿Por qué fue? Porque fue una persona que me trataba bien y todo, pero era un hombre que tenía su hogar, su vida. Él dice que separado, que sí sé cuándo, mucho como que me manipuló en ese caso. Duró así, que apegaba a mí como más de 12 años, yo no sé cuántos. Alto tiempo, mami. Y yo ya lo veía que me estaba quitando mucho tiempo y todo, y como que también yo qué hacía perdiéndome de juventud con él. Me acuerdo que hice una oración, esa que llama una novena, a la Virgen en el cementerio de la 68, y yo todos los santos lunes llegaba allá, pidiendo que me lo quitara del lado mío. Porque yo ya me sentía que era un acoso y que no iba a hacer nada conmigo. Hubo después otro hombre llamado Juan Carlos, con quien las cosas empezaron muy bien, pero que poco a poco le fue decepcionando con su trato y su forma de asumir la relación. Además, Blanca, la madre de Miriam, se opuso a esa relación rotundamente desde el comienzo. Es que no lo podía ver, no lo podía. Cuando yo me fui para Popayán con él, eso fue tremendo para su abuelita, ella no me quiso ni despedir, y eso que yo fui y pues la abracé y todo porque era feliz. El 31. Pasó mal su abuelita y pasé yo también, pues pésimo. Pero mi mamá se quedó bien mal conmigo, bien. Entonces yo siempre llevaba como eso de que mi mamá no estaba satisfecha. Miriam no se arrepiente. Dice que prefiere estar sola a haberse conformado con una relación que no la iba a hacer feliz, y por eso se mantuvo a través de los años en su decisión de estar soltera. Entonces yo me dije, no, esto no puede ser, prefiero 1000 veces quedarme sola y no que me van a utilizar a mí. Así podrá, yo le decía a Manuel, yo puedo ser así de chiquita, pero no, yo me hago valer. Yo valgo mucho en este mundo para que desde una etapa de la vida de uno, mami, desde la niñez, con carencias, con tanto, de todo, y también ir a dar con un verdugo, no, eso sí no, Sí, no. 1000 veces me quedo sola. En medio de toda mi libertad, primero pude el amor de Gustavo. Flor, por su parte, a pesar de ese espíritu libre y rebelde que tuvo durante su juventud y que la llevó a irse de la casa sin el consentimiento de sus padres, cuando estuvo en una relación de pareja que no la hizo feliz, permaneció en ella por el amor que tenía a su hijo y por lo que quería para él. No dejaron de molestarme, de haber otro pretendiente y todas esas cosas, pero yo nunca, no, para mí era eso y yo quería que Tavo viera que había un hogar. Porque para que el Carlos lo que sea, pero para Carlos ahora Gustavo, y todavía lo alza y todavía lo dice mi bebé y todas esas cosas, lo adora. Entonces yo aguanté toda esa situación con Carlos. La relación fue por muchos años más una relación de convivencia que de pareja. Yo duré con él
como 15 años viviendo en la misma casa, pero él en una habitación y yo en otra. Mucho tiempo. Y no, a veces no nos saludábamos ni nada, nada. Pero aunque la costumbre y los miedos hacen que muchas circunstancias se extiendan por mucho tiempo, tal vez más del que deberían, para Flor llegó un punto de no retorno en esa relación. No más. Dije no más. No más porque ya estaba a mí me estaba afectando como mentalmente, mami. Y a veces yo pienso de que la soledad me da duro y digo, bueno, entonces aunque sea que me acompañe por si me caigo, por si cualquier cosa. Pero me empiezo a pensar en todas las cosas que yo viví y todo eso y digo, no, que ir a decirle otra vez, véngase para acá o alguna cosa, no, mami. Y lo más tenaz es que el Carlos se reunía con Gustavo y le decía que me amaba. Y lloraba y de todo. ¿Qué manera de amar es esa, mami? Tal vez hay personas como Carlos a las que no les enseñaron a amar o que aprendieron con la rudeza de sus propias circunstancias familiares que el amor está unido al maltrato, al dolor o a la frialdad. La madrugada de un domingo sonó el teléfono en mi casa. Después de timbrar varias veces porque todos estábamos dormidos, mi madre, Patricia, se levantó a contestar. Yo tenía unos 14 años y nunca olvidaré el despertar así, con un grito de mi madre. Para mí era la primera vez que afrontaba la tragedia tocando directamente a mi familia. Para ellas, desgraciadamente, era la repetición de una historia que no querían volver a vivir nunca más. Cuando me dijeron lo de Maxi, que Maxi, que le dispararon a Maxi, yo ahí mismo pensé, dije, ¿y esto qué es? Yo mismo pensé, dijo, ¿esto es como una maldición? La llamada que entró a mi casa era de Diana, mi prima, y la noticia era que a Maximiliano, su hermano y sobrino de Patricia, Flor y Miriam, le acababan de disparar en la fiesta en la que celebraba su cumpleaños 21. Flor y Patricia estaban en Bogotá y Miriam vivía en Ibagué, la misma ciudad donde le acababan de disparar a su sobrino. Como a las 2 de la mañana era. Que hubo un tiroteo, que un tipo que le disparó a un muchacho, Maximiliano. Apenas recibieron la noticia, Patricia y Flor viajaron inmediatamente a Ibagué. Según les explicaron, Maxi estaba en la fiesta con su hermana y su novia, y de repente se oyeron ruidos afuera, gritos como de una pelea entre dos personas. Cuando él se asomó a ver qué pasaba, vio que era uno de sus amigos que discutía con un hombre mayor. Al parecer un niño había roto el espejo del carro de ese hombre y estando borracho, lo golpeó. El amigo de Maxi empezó a discutir con el hombre y se inició una pelea. Alguien le dijo a Maximiliano que saliera, que le estaban pegando a un amigo suyo. Él salió y antes de que llegara a intervenir o decir una sola palabra, el hombre, en medio del calor de la pelea, sacó un arma y le disparó apuntándole a la cabeza. Maximiliano estaba en la clínica y el médico le dijo a su tío que no había nada que hacer porque era una bala que había entrado y no había salido y había explotado en el cerebro y que él estaba muerto en vida prácticamente, que la bala había hecho un daño irreversible, que no había nada que hacer. Aunque Germán, el padre de Maximiliano, le suplicaba a los doctores que hicieran algo por él, ellos fueron claros en que no había forma de salvarle la vida y que lo único que se podía hacer era esperar su muerte. Ya tocaba esperar lo que, como al fin y al cabo lo que decían los médicos, era un cuerpo, un muchacho tan joven, tan lleno de vida y todo, entonces eso era lo que lo mantenía, pues su corazón estaba intacto y todo, pero eso era lo que mantenía lo que iba a durar vivo, que era cuestión de mientras que se agotaba el resto, ¿no? Y fueron 3 días. Uy, no, eso fue esa clínica, ese pabellón, qué cosa tan tétrica esa, mami. Era una cosa, por donde él lo tenían, era un pabellón como de como de una cuadra y pico, pero pared y pared, así una cosa como un túnel. Allá en el cuartico estaba él lleno de cable, una boquita abierta, sus manitas, todo. Pues yo creo que esas son cosas que Germán no quiso verlo. No voy a ver. Él estaba parado en la puerta y era fume, y miraba al piso.
No lloraba ni nada, se lo miraba al piso con sus ojos rojos, pero no le salía nada. Viéndose el chinito, a Maxi como que mami. Le pusieron, cuando ya yo entré y lo vi, no, yo decía, no, no se puede ir. Verlo tan perfecto todo su cuerpo, con esa cuestión acá, también lleno de cables ahí que lo estaban. Cuando el médico dijo que no, que ya teníamos que desconectarlo. Y después ya que lo iban a eso, le pusieron una camisa de escocesa. Sí, veía tan lindo con esos crespos y todo tan lindo, chico. Eso fue tremendo para Era una camisa blanca como con verde, ¿cierto? Sí, mami. Maximiliano murió 2 días después del disparo y su asesinato, como el de Horacio, quedó impune. El hombre que le disparó huyó inmediatamente después y nunca lo encontraron. Celebró su vida con una bala en la cabeza. Se despertó cantando y entonó su último día hasta que el sonido de la pólvora lo silenció. Tenía un hueco pequeñito en un lado de la cabeza y pensaba yo, entre llanto seco, cómo se puede escapar la vida por un orificio redondo y diminuto donde ni siquiera el tallo de una flor podía entrar. La muerte es abrazo, una palabra insonora pero viva, una sonrisa ya sin cuerpo posible, otra forma de estar. La muerte es un grito a las 3 de la madrugada, después de que el teléfono suena, como la alarma de un día que amanece oscuro. En el siguiente y último episodio de esta serie, yo vomitaba y no la quiero ver nunca más a mi mamá. No la quiero ver, porque no quiero ver los ojos. Yo no sé, porque yo decía, yo le veo los ojos a mi mamá, yo me muero. Y él empezó, ya cuando empezó a grabarse, empezaba a llamar a mi mamá. Mamá, era lo único que decía. No dijo nada más, sino era mamá. Hasta que él murió era mamá. La vida me dio un giro harto, un giro de 180, porque pues yo duré 20 años atrás, más de 20 años solo con ustedes, de la crianza, que los gemelos, que todo el proceso de la adolescencia de todos ustedes, eso fue duro porque eran 4 muchachos. Pero para mí fue un cambio de vida, no solamente para mí, mami, sino yo creo que para todos en la casa. Gracias por acompañarnos en otro episodio de esta historia que ha sido todo un reto. Hemos hilado los tiempos y las voces de 3 mujeres y nos queda solamente un episodio más para terminar de contar sus vidas. Nos encontramos en 2 semanas por aquí, en Recordarte, donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción y el diseño sonoro son de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y la música original es de Mike Forrester. Queremos agradecer a Germán Pardo y a Diana Pardo, cuyas voces no aparecen en este episodio, pero que nos han ayudado a despertar las memorias.